La familia Hodgson vivía en una casa modesta en Green Street, Enfield, un suburbio tranquilo al norte de Londres. Peggy Hodgson, una madre soltera de 4 hijos, llevaba una vida sencilla pero llena de amor y esfuerzo. Sus hijos, Margaret, de 13 años, Janet, de 11, John, de 10, y Billy, de 7, eran niños típicos de la época, juguetones, curiosos, a veces, un poco traviesos. La casa, aunque no era lujosa, era un hogar cálido y acogedor, lleno de risas y momentos familiares. Sin embargo, en agosto de 1977, algo cambió. Algo que ninguno de ellos podría haber anticipado. Los primeros indicios de que algo andaba mal fueron sutiles, casi imperceptibles. Peggy comenzó a notar ruidos extraños durante la noche. Al principio, eran sonidos leves, crujidos en las paredes, como si la madera vieja de la casa estuviera ajustándose, y susurros distantes que parecían provenir de rincones oscuros. Peggy, siendo una mujer práctica, atribuyó estos ruidos a los viejos cimientos de la casa o a los juegos de sus hijos. Pero los ruidos no cesaron. Por el contrario, se intensificaron. Una noche, mientras Peggy se preparaba para dormir, escuchó un golpeteo constante que parecía provenir del interior de las paredes. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando ligeramente la madera desde el otro lado. Peggy se levantó, revisó la casa y aseguró todas las ventanas y puertas. Sin embargo, el golpeteo continuó, cada vez más fuerte, hasta que finalmente cesó de repente, dejando un silencio inquietante. Los niños también comenzaron a notar cosas extrañas. Janet, la más joven de las hermanas, fue la primera en mencionarlo. «Mamá, anoche escuché algo en mi habitación», dijo Janet una mañana durante el desayuno. «Probablemente fue solo un sueño, cariño», respondió Peggy, intentando tranquilizarla. Pero Janet insistió. «No fue un sueño. Escuché a alguien susurrar mi nombre». Margaret, la hermana mayor, también admitió haber escuchado ruidos extraños en su habitación. Peggy, aunque preocupada, intentó mantener la calma. Pensó que tal vez los niños estaban imaginando cosas o que los ruidos eran simplemente el resultado de la casa envejeciendo. Sin embargo, una noche todo cambió. Janet y Margaret compartían una habitación en el segundo piso de la casa. Esa noche, ambas se acostaron como de costumbre, pero fueron despertadas por un sonido seco y fuerte que resonó en la habitación. Asustadas, se sentaron en la cama y miraron alrededor, pero no vieron nada fuera de lo común. «¿Qué fue eso?», preguntó Janet, con la voz temblorosa. «No lo sé», respondió Margaret, intentando mantener la calma. Justo cuando Janet intentaba volver a dormir, su cama comenzó a moverse sola. Al principio, fue un ligero balanceo, pero pronto la cama se sacudió violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. Janet gritó de terror, y Margaret saltó de su cama para abrazarla. Ambas corrieron al cuarto de su madre, llorando y temblando. Peggy, despertada por los gritos de sus hijas, intentó calmarlas. «Seguramente fue solo una pesadilla», dijo Peggy, aunque en el fondo sentía que algo no estaba bien. Decidió acompañarlas de regreso a su habitación para demostrarles que todo estaba bien. Encendió la luz y revisó la habitación, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apagar la luz, algo sucedió que las dejó paralizadas. Un cajón de la cómoda se deslizó lentamente por sí solo, abriéndose completamente. Peggy, con el corazón acelerado, lo empujó de vuelta, pensando que tal vez estaba desequilibrado. Pero apenas lo hizo, el cajón volvió a abrirse de golpe, como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. «¡Mamá!», gritó Janet, aferrándose a su hermana. Peggy, ahora completamente asustada, empujó el cajón de nuevo, pero esta vez lo sostuvo con fuerza. Sin embargo, una fuerza invisible pareció arrancarlo de sus manos, abriéndolo de golpe una vez más.
Esa noche fue el inicio de algo mucho más aterrador. Los días siguientes trajeron fenómenos aún más perturbadores. Objetos pequeños, como juguetes y utensilios de cocina, comenzaron a volar por la casa sin explicación alguna. Las puertas se cerraban de golpe, incluso cuando no había corrientes de aire, y un frío sobrenatural se extendía en ciertos rincones de la casa, como si algo estuviera acechando en las sombras. Pero lo más aterrador ocurrió cuando Janet comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Un tono grave, gutural, completamente antinatural para una niña de su edad. La voz se identificó como Bill Wilkins, un hombre que, según descubrieron más tarde, había muerto en esa misma casa años atrás. Peggy, desesperada, buscó ayuda. Los vecinos, al principio incrédulos, pronto fueron testigos de los eventos paranormales. Incluso llamaron a la policía, quienes también experimentaron fenómenos inexplicables, como sillas deslizándose solas por el suelo. Fue entonces cuando el caso atrajo la atención de investigadores paranormales. Maurice Grosse y Gaëlion Playfair, miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica, llegaron a la casa de los Hodgson con la intención de documentar y comprender lo que estaba ocurriendo. Equipados con grabadoras, cámaras y una mente abierta, se prepararon para enfrentarse a lo desconocido. Pero lo que descubrieron en esa casa desafiaría toda lógica y los llevaría al borde de lo inimaginable. La llegada de Maurice Grosse y Gaëlion Playfair a la casa de los Hodgson marcó un punto de inflexión en el caso. Ambos investigadores, miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica, llegaron con la intención de documentar y comprender los fenómenos que estaban aterrorizando a la familia. Equipados con grabadoras, cámaras y una mente abierta, se prepararon para enfrentarse a lo desconocido. Desde el primer momento, Grosse y Playfair se dieron cuenta de que no estaban tratando con un caso ordinario. La atmósfera en la casa era pesada, cargada de una energía opresiva que parecía impregnar cada rincón. Los niños, especialmente Janet, parecían los más afectados. La niña, antes vivaz y enérgica, ahora se veía pálida, con ojeras profundas y una expresión vacía. La primera noche que pasaron en la casa, los investigadores fueron testigos de eventos que desafiarían toda lógica. Mientras estaban sentados en la sala de estar, escucharon un golpeteo constante que parecía provenir de las paredes. Grosse, intentando mantener la calma, preguntó en voz alta: «Si hay alguien aquí, ¿puedes hacer 3 golpes?» De inmediato, 3 golpes secos resonaron en la pared. Playfair, incrédulo, repitió la pregunta, y de nuevo, 3 golpes respondieron. Era como si algo, o alguien, estuviera comunicándose con ellos. Pero eso fue solo el principio. Poco después, los muebles comenzaron a moverse por sí solos. Una silla se deslizó lentamente por el suelo, deteniéndose justo frente a ellos. Grosse y Playfair se miraron, sin palabras, sabiendo que estaban presenciando algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre el mundo natural. Sin embargo, lo más aterrador fue el estado de Janet. La niña comenzó a entrar en trances donde hablaba con una voz que no era la suya. Un tono grave, gutural, completamente antinatural para una niña de su edad. «Soy Bill Wilkins», gruñía la voz a través de los labios de Janet. Los investigadores, intrigados, comenzaron a indagar sobre la identidad de Bill Wilkins. Descubrieron que un hombre con ese nombre había muerto en esa casa años atrás. Su hijo, al ser contactado, confirmó que su padre había fallecido en una silla, en la misma sala de estar donde los eventos más violentos ocurrían. Pero si era el espíritu de Bill quien acechaba a los Hodgson, ¿por qué era tan hostil? Las manifestaciones se intensificaron. Una noche, mientras documentaban el caso, Grosse y Playfair vieron a Janet levitar en su cama. La niña gritaba y se retorcía en el aire, como si manos invisibles la sostuvieran. Margaret lloraba, impotente, mientras Peggy suplicaba a la entidad que dejara a su hija en paz. «Déjala en paz. No le hagas daño».
gritó Peggy, con lágrimas en los ojos. Pero no había compasión en lo que fuera que habitaba la casa. Durante una sesión con una grabadora, la voz gutural de Janet lanzó una advertencia. No se irán. Esto es mío. El horror alcanzó su punto máximo cuando una sombra se materializó en el pasillo. Alta, deforme, con un rostro sin rasgos definidos, la figura flotó hasta la habitación de Janet. Las luces parpadearon violentamente. Los objetos cayeron al suelo. Luego, el silencio. Cuando Peggy y los investigadores entraron en la habitación, encontraron a Janet en el suelo, con la mirada perdida, murmurando palabras en una lengua desconocida. «Janet, ¿estás bien?», preguntó Peggy, abrazando a su hija. La niña no respondió de inmediato. Finalmente, sus labios se movieron débilmente. «Bill, él está enojado». Grosse y Playfair sabían que estaban lidiando con algo más que un simple poltergeist. La entidad parecía tener una inteligencia y una malevolencia que iban más allá de lo que habían encontrado en casos anteriores. Decidieron realizar una sesión de comunicación más profunda, utilizando una grabadora para captar cualquier voz o sonido paranormal. Lo que captaron los dejó helados. «Yo viví aquí, esto es mi hogar, no se irán». La voz de Bill Wilkins era clara, gutural, llena de ira. Pero también había algo más, un tono de tristeza, como si el espíritu estuviera atrapado en un limbo entre este mundo y el más allá. Los investigadores intentaron razonar con la entidad, preguntándole por qué atormentaba a la familia. «Ellos están en mi casa, no pertenecen aquí». Pero cuando le preguntaron si podía dejar en paz a los Hodgson, la respuesta fue un estruendoso golpe que resonó en toda la casa, seguido de un grito desgarrador que parecía provenir de las profundidades del infierno. Esa noche, los fenómenos se intensificaron como nunca antes. Los muebles volaban por la habitación, las puertas se abrían y cerraban violentamente, y un frío helado envolvía a todos los presentes. Janet, en trance, comenzó a hablar en varias voces, como si múltiples entidades estuvieran luchando por controlarla. «Salgan de mi casa», gritó una voz. «No nos iremos», respondió otra. Peggy, al borde del colapso, suplicó a los investigadores que hicieran algo. «Tienen que ayudarnos. No podemos seguir viviendo así». Grosse y Playfair sabían que tenían que actuar. Decidieron contactar a un sacerdote para realizar un exorcismo, pero la entidad no cedía. Las oraciones provocaban una reacción violenta, los crucifijos se rompían, el aire se volvía helado y un hedor insoportable llenaba la casa. La voz de Bill Wilkins se burlaba de sus intentos. «No pueden sacarme, esto es mi hogar». El caso del poltergeist de Enfield se estaba convirtiendo en una batalla entre lo humano y lo sobrenatural, una lucha que pondría a prueba los límites de la fe, la ciencia y la cordura. La familia Hodgson estaba al borde del colapso. Después de meses de soportar ataques físicos y psicológicos de una entidad que parecía alimentarse de su miedo, Peggy y sus hijos estaban exhaustos. Janet, en particular, estaba cada vez más debilitada. No solo sufría convulsiones y trances, sino que tenía marcas de manos en el cuello, como si algo invisible la hubiera intentado estrangular. Los investigadores, Maurice Grosse y Guy Leon Playfair, habían hecho todo lo posible para documentar y comprender los fenómenos, pero incluso ellos se sentían impotentes ante la malevolencia de la entidad. Decidieron buscar la ayuda de sacerdotes y médiums, pero la entidad no cedía. Las oraciones provocaban una reacción violenta, los crucifijos se rompían, el aire se volvía helado y un hedor insoportable llenaba la casa. La voz de Bill Wilkins se burlaba de sus intentos de exorcismo. «No pueden sacarme, esto es mi hogar». Una noche, mientras todos dormían, un grito desgarrador despertó a la casa. Peggy se levantó de un salto, con el corazón acelerado, y corrió hacia la habitación de Janet. Lo que encontró la dejó paralizada. Janet estaba flotando en el aire, su cuerpo doblado de manera antinatural.
Sus ojos estaban en blanco, su boca abierta en un rictus de dolor. Margaret y sus hermanos lloraban aterrados en la esquina, mientras Grosse y Playfair intentaban grabar la escena, aunque sus manos temblaban. «Janet», gritó Peggy, intentando sujetar a su hija. Pero una fuerza invisible la arrojó al otro lado de la habitación. Peggy cayó contra la pared, sintiendo un dolor agudo en el hombro. La luz de la lámpara parpadeó frenéticamente antes de explotar en una lluvia de vidrio. «Mamá», gritó Margaret, corriendo hacia su madre. Janet, todavía flotando, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. «No pueden salvarla, ella es mía». Grosse, intentando mantener la calma, se acercó a Janet. «Bill, si estás ahí, déjala en paz. Ella no te ha hecho nada». La respuesta fue un estruendoso golpe que resonó en toda la casa, seguido de un grito desgarrador que parecía provenir de las profundidades del infierno. Janet cayó de golpe sobre la cama, su cuerpo tembló y luego quedó inmóvil. El silencio era absoluto. Peggy se arrastró hasta su hija y la sacudió con desesperación. «Janet, despierta, por favor». Finalmente, Janet abrió los ojos. Su expresión ya no era de terror, sino de agotamiento. Sus labios se movieron débilmente. «Se ha ido». Las semanas siguientes, la casa permaneció en calma. Poco a poco, los fenómenos cesaron y la familia Hodgson intentó reconstruir sus vidas. El caso del poltergeist de Enfield no solo dejó una marca imborrable en la familia Hodgson, sino que también despertó un interés global en los fenómenos paranormales. A lo largo de los años, el relato de lo ocurrido en aquella casa modesta de Green Street ha sido analizado, debatido y reinterpretado por investigadores, escépticos y curiosos por igual. Sin embargo, más allá de las teorías y las explicaciones, lo que permanece es el impacto profundo que tuvo en quienes lo vivieron. Para Peggy Hodgson, la experiencia fue una pesadilla de la que nunca pudo despertar por completo. Aunque los fenómenos paranormales cesaron después del último y más violento ataque, el miedo nunca la abandonó. «Siempre sentí que algo estaba allí, observándonos desde las sombras», confesó años después en una entrevista. Peggy dedicó el resto de su vida a proteger a sus hijos, pero el trauma de aquellos meses la marcó para siempre. Janet, la más afectada por los eventos, creció con el peso de lo vivido. Aunque intentó seguir adelante con su vida, las cicatrices emocionales nunca desaparecieron por completo. En varias ocasiones, Janet habló públicamente sobre su experiencia, describiendo los trances, las voces y la sensación de ser poseída por algo que no podía controlar. «A veces, en la noche, siento que algo me observa», admitió. «Es como si nunca se hubiera ido del todo». Margaret, Johnny y Billy también llevaron consigo el recuerdo de aquellos días oscuros. Aunque no fueron tan afectados como Janet, el miedo y la incertidumbre dejaron una huella en sus vidas. La familia nunca volvió a ser la misma. Los investigadores, Maurice Grosse y Guy Plejo, continuaron estudiando el caso incluso después de que los fenómenos cesaran. Sus grabaciones, notas y testimonios se convirtieron en una de las evidencias más sólidas de actividad paranormal jamás documentada. Sin embargo, incluso ellos admitieron que no tenían todas las respuestas. «Nunca podremos explicar completamente lo que ocurrió en esa casa», dijo Playfair en una entrevista años después. El caso del poltergeist de Enfield también atrajo la atención de los medios de comunicación y del público en general. La historia fue adaptada en libros, documentales y películas, convirtiéndose en un referente del género de terror. Sin embargo, para la familia Hodgson, no se trataba de una simple historia de miedo, sino de una experiencia traumática que cambió sus vidas para siempre. La casa en Enfield sigue en pie, y aunque ha cambiado de dueños varias veces, las historias de actividad paranormal persisten. Algunos habitantes han reportado ruidos extraños, sombras fugaces y una sensación de malestar que parece impregnar las paredes.
Aunque no se han documentado fenómenos tan violentos como los que experimentaron los Hodgson, muchos creen que la casa aún está maldita. El poltergeist de Enfield no solo es un relato de terror, sino también un recordatorio de que hay misterios en este mundo que aún no podemos explicar. Es una historia que desafía nuestra comprensión de la realidad y nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Para aquellos que vivieron la pesadilla, el caso del poltergeist de Enfield es una herida que nunca terminó de sanar. Es un recordatorio de que, en algún rincón oscuro de nuestras propias vidas, todos llevamos un poco de ese miedo a lo desconocido. Porque, al final, ¿quién puede decir con certeza que estamos solos?